Mis hermanos, tengan buen día, sean bienvenidos a un devocional más de mi diario con Dios. El día de hoy, continuando con nuestra lectura, nos corresponde el libro de Hechos, capítulo 5. Quiero empezar haciendo una pequeña oración. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que obre en este tiempo, Señor, que seas tú, Padre, el que nos transforme, el que haga más fuerte nuestra fe, y a pesar de las pruebas que pasemos, Señor, a pesar de todas las complicaciones que haya, mi Dios, tú estás presente en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, quiero empezar con una pequeña pregunta y decirte qué pruebas has pasado tú y cómo han sido en ese tiempo tus pruebas. Como te decía, este es el libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de las pruebas y cómo enfrentarlas. En el capítulo 14 dice: a los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos que en este momento Pedro y los apóstoles estaban sin ningún problema. No había problemas. En un capítulo atrás ya los habían encarcelado, pero veíamos cómo el Espíritu Santo y Dios les permitía que aún con la sombra de Pedro muchas personas fueran sanadas. Y me daba cuenta aquí cómo muchas veces en nuestras vidas parece que todo va bien, que no hay ningún problema, pero llegan las pruebas, al igual como lo pasaron Pedro y los apóstoles. En el versículo 17 dice: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí vemos que después de que Pedro sanaba aún con su sombra, ahora los encarcelan. Es parte de su primera prueba, porque Dios muchas veces cuando estamos pasando por pruebas pone a que nuestra fe sea fortalecida. Y si vamos a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como un fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto yo lo entendí como esas pruebas que pasamos. ¿Cuál es el propósito de esas pruebas, hermano? ¿Cuál es el propósito o a quién le damos gloria y honra? ¿Qué es lo que está pasando en medio de esas pruebas? ¿Y a quién le damos esa gloria y esa alabanza? ¿Nos enfocamos más en las pruebas que estamos pasando o decidimos alabar a Dios, darle la gloria y la honra para que nos enseñe el por qué nos pone esas pruebas? En el versículo 19 de Hechos 5 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos que está pasando un milagro. Estaban en la cárcel y son liberados. Más adelante en el versículo 25 dice: pero viniendo uno, les dio la noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel en el templo y enseñan al pueblo. Vemos que obedecieron las palabras que el ángel les dio, que Jesús ya se los había dicho antes. Fueron y empezaron a predicar en el templo. Estaban hablando de la vida, que en este caso era Jesús. Primero vemos la obediencia
pero nos damos cuenta que el versículo empieza con la palabra viniendo. Y de igual manera, nuestra fe se hace visible no solamente en nuestras vidas, sino con los demás, porque alguien más fue a decir a los sacerdotes y a los saduceos que estaban en contra de que se predicara el evangelio, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Aunque Pedro y los apóstoles estaban pasando una prueba, se dieron cuenta que estaban obedeciendo a Dios. Versículo 26 dice: fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. De igual manera vemos que hay un temor, aunque esté pasando esa prueba, Dios tiene el control. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos de igual manera que el obedecer a Dios es visible en nuestras vidas y aún en las pruebas podemos seguir obedeciendo, siendo transformados, podemos seguir dándole gloria y honra a Dios, y nuestro mismo Espíritu y el Espíritu Santo nos van a guiar. Esto con una conclusión del capítulo 5, que dice en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo pasan las pruebas, hermano? ¿Damos gloria y honra a Dios o damos más importancia a las pruebas que están en nuestras vidas? En cualquier situación, esas pruebas que Dios pone en nuestras vidas son visibles, no solamente en nuestra vida, sino para glorificar a Dios, porque la gente de nuestro alrededor, la gente de afuera que nos ve diario en el trabajo, en la escuela, en la casa, se da cuenta de esas pruebas, pero también se da cuenta el cómo las enfrentamos, el de quién está tomado de nuestra mano y nosotros de Él, y cómo hacemos la voluntad de Dios. Terminemos con una pequeña oración. Mi Dios, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas que a pesar de las pruebas tú tienes el control, porque a pesar de las pruebas, Señor, tú nos tienes tomados de tus manos, porque nos enseñas que aún, Señor, en pruebas debemos obedecerte, Señor, debemos darte la gloria y la honra, y que tu Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a ayudar, nos vas a mostrar milagros en nuestras vidas, Padre, pero sobre todo tú tienes el control y el amor hacia nosotros en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.